Eso era. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en ponderaciones con respecto al líder. Perfecto. Bueno, acuérdense que nosotros estábamos haciendo un inventario de las tablas dinámicas. Mi intención era que ustedes manejen todos los tipos de tablas que se pueden hacer. Y hasta acá estábamos haciendo todo de forma independiente, es decir, el de operaciones básicas por un lado, el de ponderaciones, los tres tipos, los cuatro tipos que con este, ¿verdad? Si bien hay más, yo les muestro los que más veo que se utilizan en las empresas, ¿sí? Si bien puede que otro que yo no les estoy mostrando también se use, pero estos son los más utilizados en realidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo hasta acá es que en la ponderación con respecto a un líder se considere un elemento calculado. Y el elemento, en este caso dijimos que iba a ser Raúl, por lo tanto en la columna 2 de esa última tabla 5 vemos que diferencia de Raúl no tiene un valor en el ítem Raúl y tampoco tiene un total general como si tiene la columna de al lado, ¿sí? En ventas sí tengo valor para Raúl y sí tengo total general, pero este es un dato especial, digamos, que solamente muestran a todos los elementos con respecto al elemento que seleccionamos nosotros, que fue Raúl, visto sus diferencias en monto. Aquellos que superan a Raúl están en positivo, aquellos que están por debajo están en negativo. Lo que aquí traigo yo, digamos, a colación, el tema de ver los negativos en rojo, ¿sí? Que es lo que se suele ver, ¿verdad? Entonces, para entender, los negativos en rojo cuando son números, normalmente con un cambio de formato de número ya se obtiene con la finalidad de verlo automático, ¿sí? O sea, no de empezar a poner uno a uno los negativos en rojo, entonces yo voy a seleccionar nomás la letra color rojo y listo, ¿verdad? Pero cuando yo tengo, digamos, la posibilidad de verlo en automático, hago exactamente eso que hizo Eli recién, que fue el de entrar en el formato de número y ver formatos de números negativos en rojo, entonces se puede apreciar visualmente cuáles son los que están por debajo y cuál es el que está por encima. Y eso es algo más llamativo en la información normalmente. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Que en el título de ese punto 5 está visible, dice ponderaciones con respecto al líder, diferencia de, que es la columna donde ahora estamos viendo en la columna C la diferencia de Raúl, y lo que me falta es el porcentaje de la diferencia de. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito ver en porcentaje cuál es la diferencia de cada elemento con respecto a mi líder, con respecto a Raúl. Por lo tanto, voy a tener que incorporar un campo de monto más en mi tabla. Primero, voy a tener que ver la configuración, no es la configuración, la lista de campos. Nosotros ocultamos momentáneamente la lista de campos porque vemos que al estar en la tabla dinámica no aparece, pero eso nosotros sabemos que podemos entrar en analizar la herramienta de tabla dinámica ahí y en mostrar. Y en mostrar tenemos lista de campos que al tildar ya van a aparecer otra vez. Bien. Bueno, esperen que, ¿qué falta? Necesito que arrojemos otro campo de monto más al área de valores, ¿sí? Entonces le voy a seleccionar a monto, que está ya tildado, del nombre, ¿sí? Del nombre y arrastro al área de valores, ¿sí? Entonces arrastro, clic sostenido y hago un arrastre y suelto en el área de valores. Ahí. Muy bien. No importa que se haya puesto a la izquierda o a la derecha, yo después de eso puedo cambiar nomás de lugar. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Cómo se cambia el lugar? Por ejemplo, ponete un poco en suma de monto, que se puso en el medio ahora, ¿sí? Pero no te hablo del área, te hablo ya de la tabla dinámica. Vamos a ver un poco si en la tabla dinámica se puede cambiar de lugar. Ponete en suma de monto, donde dice suma de monto, y agarrarle a la base, o sea, al piso de esa celda, ¿sí? Para que el puntero del mouse se vea como una cruz de flechas. Eh, espera que. Ah, ahí está. Ahí ya le moviste. Bien, entonces esa es una opción. La otra es la que querías hacer, que era entrar en el área de valor y ahí mover de lugar. Es una opción también disponible. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Doble clic sobre suma de monto. Al darle doble clic sobre suma de monto, yo voy a ingresar a la configuración. Espera que. Doble clic, ¿no te da doble clic? Ahí Ahí está. está, ahí está. El doble clic entonces me permite ver la configuración de campo de valor. Yo me voy a ir a la pestaña 2 a mostrar valores como, que está ahí, eso. Y en sin cálculo voy a ir a buscarle una opción llamada porcentaje de la diferencia de, se llama. Eso, que está abajo de diferencia de luego. Ese es.
ese es otro que me va a habilitar tanto el campo base como el elemento base. Acuérdense que el campo base es el lugar donde está mi líder, que en este caso es el nombre de vendedor, por lo tanto él ya selecciona al nuevo vendedor. Pero en el elemento base él selecciona el primero que encuentra, que es Andrés y que no corresponde a mi líder. Mi líder es Raúl, por lo tanto en la selección de Raúl voy a ir a cambiar y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, no voy a tener que hacer ningún cambio de formato porque él solo me va a traer el valor expresado como porcentaje. Y ahí puedo ver otra vez que existen valores negativos en porcentaje y positivos. Ahora, a los porcentajes, ¿cómo se le pone en negativo? En rojo, perdón. ¿Cómo se le pone en rojo a los negativos? Quiero que noten que cuando yo entro en porcentaje no tengo esa opción de ver negativos en rojo. Sí lo tenía en número, pero cuando me paso a número, lo que está en porcentaje se va a volver a ver en tanto por uno. Por lo tanto, no tengo una opción desde esta parte del formato numérico. Por lo tanto, tengo que entender que si quiero ver porcentajes negativos en rojo, lo voy a tener que hacer a través de formato condicional. Pero para hacerlo a través de formato condicional, voy a tener que seleccionar los valores de la columna, digamos, de esos tres datos, ¿sí? Y en ese momento me voy a formato condicional. En formato condicional tengo una regla que tiene que ver con la primera categoría, la primera que está ahí arriba, reglas para resaltar celdas, esa. Y ahí hay una que se llama es menor que. En es menor que, yo puedo configurar para que todas las que sean menores a cero, porque en realidad no importa si está en porcentaje o no en porcentaje, si yo le pongo 0 en vez de 0,67, él tendría que mostrarme en un color que yo puedo definir. En este caso le voy a decir texto rojo. Y al ponerle texto rojo, entonces él me muestra de esa forma. Acá nomás lo que se puede ver es que el anterior tiene en negro los positivos y este, el positivo, tiene en blanco. Bueno, ahí ya depende. Si soy muy olimpista, me encanta el color, pero si el jefe dice, che, no, para ponerme o todo en blanco los positivos o todo en negro los positivos. ¿En qué quedamos? Más o menos, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que ver qué es lo que voy a definir. Si voy a definir los negros o los blancos para cada caso. Y ahí es donde necesito básicamente hacer ese cambio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te pregunto a vos, Eli, ¿querés ponerle o todo en negro a los positivos o todo en blanco a los positivos? ¿Cómo querías hacer eso? Y todo en negro sería porque se ve mejor, profe. O a mí Bueno, nomás me parece. no, y ya, por eso digo, si vos querés verle todo en negro, vamos a ponerle todo en negro. ¿Cómo se hace para Pero, poner? profe, Sí, pero si le pongo todo negro, este puede quedar en blanco, ¿viste? Estos totales. Entonces va a ser eso, mejor blanco, ¿no? blanco, bueno, perfecto. Si es blanco, y para entender, nosotros hace rato en esa columna de diferencia de Raúl, nos salió en rojo porque le cambiamos el formato de número. Entonces vamos a hacer un poco lo siguiente. Anda, selecciona ahora los valores de diferencia de Raúl, los tres valores, los dos negativos y el positivo que está en negro, ¿sí? De la columna diferencia de Raúl, no los porcentajes, eso, muy bien. Andate a formato condicional, vamos a ver qué ocurre si le ponemos la misma regla que le pusimos al otro. Es menor que, y le ponemos cero. No, en este caso no. Sí, está bien, cero, cero, cero. Y ponerle el color que le pusiste hace rato, que era texto rojo, creo que era. Texto rojo. Texto rojo, dale a aceptar. Y en este caso se sigue viendo en negro. Entonces, lo que puede faltar es hacerle, entrar por en tu clic derecho, discúlpame, clic derecho, en uno de los valores, nomás en realidad. Clic ¿Qué, derecho. profe? No, está bien, le diste doble clic, pero era clic derecho. Clic derecho, formato de número. Vamos a mirar un poco un ratito el formato de número. El tema es que, ¿por qué te pone en negro? Muy buena pregunta. Bueno, ese ya cambió cuando hace rato cambia. Ponerle un poco, estoy pensando, ponerle un poco general, un ratito. Dale un poco a aceptar. Vamos a mirar nomás. Ahí salió. Pero sale como sin separador de miles. Entra un poco ahora. Pero en vez de número, no, y en realidad tiene que ser número. Entramos en número otra vez. Vamos a probar otra vez. Número, usar separador de miles y sacarle los decimales.
Pero ya no te preocupes por los rojos, ¿sí? Dale nomás a aceptar. Eso era. ¿Por qué hace rato salió en negro? Porque cuando yo le doy énfasis de rojo a los negativos, él automáticamente entiende que en negro se va a ver los positivos. Por eso nomás. Entonces, cuando le sacaste otra vez los negativos en rojo de formato y le dejaste nomás como estaba, entonces ahí él mantiene el blanco en la celda, ¿sí? Por lo tanto, el rojo que estoy viendo en esta tabla dinámica para los dos casos es a través de una regla de formato condicional en donde todos los que son menores a 0, no importa si son porcentaje o importe, se ven en rojo y con eso yo mantengo el formato blanco de las letras en positivo. ¿Se está entendiendo hasta acá lo que estamos haciendo? Lo que Sí, profe. falta ahora es a ese suma de monto, el título, cambiarle y ponerle, por ejemplo, no sé, abreviado nomás, diff porcentaje de Raúl, algo así, a la celda de 49, ¿sí? Antes de copiar, no vamos más a copiar ahí al título de esa última columna. Dice que, viste que dice suma de monto. A ese ponerle por, diferencia de Raúl en porcentaje o porcentaje diferencia de Raúl, así con el símbolo de porcentaje, no sé, como quieras, ¿sí? Entonces, como el título es largo, cuando queremos expresar todo lo que queremos que se lea, a veces pues es medio argel que el título sea larguísimo y que el dato sea chiquitito. Entonces ahí es donde tenemos que buscar alternativas. O le abreviamos o le simplificamos al título, ya que estamos hablando de diferencia de Raúl, entonces uno sea guaraní, otro sea porcentaje. Entonces le podemos ir abreviando para que eso vaya haciendo que el ancho de la columna sea más, o sea, menos, digamos, ¿verdad? Algunos yo te diría que le pondría nomás guaraníes, diff guaraníes y diff porcentaje. Opa, bebé, ahí va a ser que el título no sea más grande que el ancho de la columna de los datos, digamos, ¿verdad? Pero ojo que estoy dando nomás alternativa. Cada uno tiene, digamos, su forma de mostrar sus datos. La recomendación es siempre justamente eso, que ganemos espacio entre los datos que cargamos en la información para que eso se vea bien, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hasta acá fue la tabla 5 que son ponderaciones. Ahora vas a copiar, así como hiciste hace rato, vas a seleccionar, vas a copiar y vas a pegar abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el tema del campo calculado, ¿sí? Que hasta acá no vimos ninguna vez, ¿sí? Que es el tercer nivel. El tercer nivel entonces de tabla dinámica que nosotros vamos a ver incorpora ya básicamente a todo lo que podemos ver en una tabla dinámica. Entonces, en vez de llamarle ponderaciones, quiero que le llames campo calculado a eso, Eli. Campo calculado. O campos calculados. Está bien. Campos calculados. Espacio, guión, espacio. Vamos a cargar unos cuantos datos ahí para que se pueda entender qué es lo que vamos a observar en la tabla dinámica. Espacio, guión, espacio. Eso. Y ahí vas a escribir de la siguiente manera. Bueno, vamos a entender algo. Primero, nosotros cuando queremos incorporar campos calculados, significa que nosotros vamos a formular nuestros propios campos. Por lo tanto, yo voy a inventar algunos datos que no están en la base de datos para poder entender que son producto de fórmula. Entonces, ¿qué no hay en los datos? En los datos no tengo ninguna columna que me calcule la comisión, por ejemplo, que yo le voy a pagar a estos vendedores por sus ventas. Entonces yo voy a crear un campo que se va a llamar comisión del 5%. Así luego quiero que escribas, comisión del 5%. Coma, espacio. Vamos a hacer otro campo calculado. El otro campo calculado, vamos a suponer que esa comisión que se calcula, yo tengo que descontar de la venta. Por lo tanto, una vez que descuento la venta o descuento la comisión de lo que vendió cada vendedor, voy a tener la venta, y quiero que escribas ahora, venta con IVA. Así lo vas a poner. Venta con IVA. Muy bien. Pero después yo voy a querer sacar el IVA,
Por lo tanto, vas a poner coma, espacio, IVA 10%. Supongamos que el 10% es la comisión del IVA que está incluido dentro de... Muy bien. Y por último, coma, espacio, voy a querer hallar la venta sin IVA. ¿Sí? Entonces, van a ser 1, 2, 3, 4 columnas extras que yo voy a ver en mi tabla dinámica, pero mediante fórmulas que yo voy a inventar. ¿Y por qué voy a inventar? Y porque no hay en la base de datos como esa información así, tal cual. Entonces, ese va a ser el desafío. Cuando yo necesito que mi tabla dinámica tenga información extra que no está en mi origen o en mi base de datos, yo puedo formular para obtener las propias. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Dale Enter. Eso se va a quedar como si fuese un título. Eso es lo que vamos a tener que ver nosotros en la tabla de abajo. Y vamos a empezar a hacer algunos cambios. Primero, vamos a dejarle solamente a las ventas guaraníes y vamos a eliminarle a los a las dos ponderaciones que hicimos. Por lo tanto, quiero que elimines los dos de diferencia de Raúl. Poder eliminar o arrastrando afuera o quitar campo, como a vos te quede mejor está bien. Y una vez que tenemos solamente a la venta en guaraníes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. El campo calculado no se puede incorporar mediante arrastres de campos al área de valores, como si lo hacíamos en las ponderaciones o como si lo hacíamos en las operaciones básicas. En las operaciones básicas arrastrábamos monto al área de valores cuando queríamos ver otros campos en vez de suma y veíamos promedio, máximo, mínimo, por ejemplo. En las ponderaciones arrastrábamos para poder ver y hacer los cambios a porcentaje, ¿sí? Pero no tengo una tercera pestaña. De hecho, quiero mostrarle de la siguiente manera. Entra un poco en la configuración de campo de valor de esta tabla, de esta última tabla. Haciéndole doble clic, creo que ya no vas a poder. Por lo tanto, quiero que le des clic en la flechita de venta guaraníes que está ahí en tu área de valores, ahí en la lista de campos. En tu lista de campos, al último tenés, en el área de valores dice venta guaraníes y tiene una flechita a la derecha. Un poco más, esa flechita. Ahí vas a entrar en configuración de campo de valor. Y a lo que voy es, quiero que entiendan de la siguiente forma. En resumir valores por, están las operaciones básicas, la lista de suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, etc. En mostrar valores como, entramos un ratito, solo para entrar y para mirar, para que me entiendan la idea nomás. En mostrar valores como están todas las ponderaciones, todas las que hicimos, ponderaciones, porcentaje de la columna, porcentaje de la fila, el líder de Raúl, el porcentaje de la diferencia de Raúl, etc. Pero lo que no está acá es una tercera pestaña o una opción diferente que me dé la chance de poder hacer un campo calculado. Es decir, por acá no lo puedo hacer. Por lo tanto, uno es conocer eso. Otro es por dónde lo que entonces puedo hacer el campo calculado. Entonces le voy a dar cancelar a esto y me voy a ir a observar entre las opciones de la herramienta de tabla dinámica, allá arriba. Voy a entrar un poco en analizar. En las herramientas de la tabla dinámica es en la cinta de opciones, Eli, ¿sí? Ahí al lado de ayuda, está analizar, está diseño, eso. En una de las dos voy a entrar para poder observar. A la derecha tengo un botón llamado cálculos. Ese botón cálculos me va a abrir una opción llamada campos, elementos y conjuntos. Ojo, Dayana, en tu versión, no sé si es la misma que tiene Eli, puede que se dé la opción en donde yo miro la cinta de opciones y no le encuentro a ese botón cálculo, sino le encuentro directamente a ese botón ya llamado campo, elemento y conjunto. En versiones más viejitas, ese botón se llama fórmulas, por ejemplo. Entonces, en otro se llama cálculos, ¿sí? Entonces, va a depender de cuál es la versión que tengo para ver, pero cualquiera sea la versión, vamos a entrar en el que corresponde a campo, elemento y conjunto. Y en campo, elemento y conjunto, el primer valor dice campo calculado. Ok, entonces, al entrar en campo calculado, yo tengo este panel. Este panel, lo primero que me dice es llamarle a tu campo calculado campo 1, ¿sí? Es la sugerencia de Excel nomás, pero en realidad yo ya tengo los títulos que le voy a poner. El primer título es comisión del 5%, entonces vamos a borrar ese nombre campo 1 y le vamos a escribir comisión del 5% o comisión 5%, nomás igual, como ustedes quieran, ¿sí? Acuérdense, ese va a ser el nombre del campo que ustedes van a crear ahora.
Si quieren verlo todo en minúscula, le ponen en minúscula. Si quieren verlo en mayúscula, en mayúscula. Si quieren verlo como título, como título. Eso ya depende de cómo ustedes quieren verlo, ¿sí? Bien, pero hasta acá hicimos el nombre recién. Abajo se ve una fórmula que tiene un 0. Para mí, lo más simple es eliminarle al 0 y al desigual, dejarle en blanco al sector fórmula. ¿Por qué? Porque a veces insertamos la fórmula estando el desigual y el 0 y ese 0 puede quedarse en mi fórmula y puede darme errores. Para que no me dé errores, entonces elimino todo y voy a arrancar de 0 mi fórmula. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a Excel acá en esta fórmula? Abajo yo tengo la lista de todos los campos que están en mi base de datos, desde fecha hasta tipo de factura. Yo lo que tengo que saber es que el cálculo de esta comisión va a ser sobre uno de los campos. ¿Sobre qué campo les parece que va a ser el cálculo? Sobre monto. Entonces monto voy a insertar a la fórmula. Al darle a insertar campo, él alza a la fórmula y él solo escribe el desigual y carga el nombre del campo. Ahora, sobre ese campo voy a multiplicar el 5%. Entonces ahí voy a hacer por 5%. Ojo que el 5%, algunos escriben 5 y el símbolo de porcentaje, otros le ponen 0,05, otros le ponen por 5 dividido 100. No tengo ningún problema siempre que el resultado sea el mismo, ¿sí? Bueno, atiendan que, porque hasta acá ya hice la fórmula, ya hice el nombre del campo, pero todavía no lo confirmé. ¿Cómo se confirma? Quiero que noten algo. Allá arriba tengo un botón llamado sumar y allá abajo tengo otro botón llamado aceptar. ¿Qué diferencia hay entre sumar y aceptar? Si yo le doy sumar, dale un poco sumar para ver primero qué es lo que ocurre. Quiero que notes que el nombre de la comisión 5% ahora aparece ahí en la lista de campos que está en el campo calculado. ¿Y para qué quiere Excel eso? Para que las personas sigan utilizando estos nuevos campos en otras fórmulas que van a crear antes de salir del lugar. Si esa es la intención, sumar servía para eso. Ahora, ¿y para qué sirve aceptar? Aceptar es para confirmar y para ver ya en la tabla dinámica. Dale un poco a aceptar. Eso es lo que estamos viendo. Quiero que noten que ocurrió algo. Primero, se inserta una nueva columna en la tabla dinámica. Se ve como numeral porque a lo mejor el dato es más amplio que la información. Puedes darle doble clic a ver si es el problema del... Sí, era problema solo del formato nomás. Entonces ahí podemos ver que la información está. Bueno, pero otra cosa. Quiero que noten que en la lista de campos de la tabla dinámica, debajo de tipo de factura, aparece exactamente así como yo escribí. Todos los otros campos estaban en mayúscula porque así estaba la base de datos. Y el que yo escribí ahora escribí en minúscula a propósito o sin querer, pero a lo que voy nomás es, no importa cómo ustedes escriban, va a aparecer acá. Y mirando así en la lista, ahora nomás yo sé que este es un campo calculado. A lo que voy es, si yo escribía todo mayúscula, yo no iba a notar ninguna diferencia en los nombres, ¿sí? Sí se puede notar, si tengo acceso al origen, si este nuevo campo está en mi origen o no está. Entonces vamos a hacer un poco lo siguiente. Esta tabla dinámica 5 era de la hoja de la derecha. Andate un poco un ratito en la hoja de la derecha, tab din 5. Ahí en tu nombre de las hojas que tenés ahí abajo de tu tabla dinámica, las pestañas, esas que pones color rosado cuando nos vamos haciendo los... Ahí, ahí. A la derecha tenés Tab DIN 5. A tu derecha. Tab DIN 5. No, a la que nos pusiste en rosado todavía. A la derecha. Eso. Tab DIN 5. Bien. Este es el origen. Y en el origen yo puedo ver que todos los encabezados están en mayúscula y no es porque yo hice un campo calculado en la tabla dinámica que ahora voy a una columna con la información de la comisión 5%. No. Siempre la tabla dinámica blinda a la base de datos o al origen. Por lo tanto, acá yo no encuentro. Entonces, la forma de saber que yo hice un campo calculado es, uno, porque hice. Otro, si vamos a suponer que ustedes no hicieron eso, entran en un archivo que le enviaron y entran a mirar y quieren saber si ese es un campo del origen o es un campo calculado, entonces se va a saber de la siguiente manera. Vamos a traer tu tabla dinámica un ratito, Eli. Si yo entro en la tabla dinámica y vamos a suponer que hacemos doble clic en el título, ¿viste que dice suma de comisión? Dale un poco doble clic ahí en el título, ahí en C59. Ojo, cuando le hice doble clic, él me sigue mostrando la configuración de campo de valor. Pero acuérdense que nosotros dijimos
que por estas opciones no teníamos la posibilidad de acceder hasta el campo calculado. Por lo tanto, él me va a mostrar como si fuese que es un campo del origen. Dice suma de comisión. Está mostrando suma. Si me voy a mostrar valores, ¿cómo va a mostrar sin cálculo? O sea, no tengo chance de por ahí saber que es un campo calculado. A eso nomás lo que voy, ¿sí? Dale nomás cancelar. Y ahora sí quiero irme hasta analizar, que era donde nos fuimos, ahí en la herramienta de tabla dinámica, allá arriba, en la cinta de opciones, ahí, y entramos en cálculos. En cálculo era campo, elemento y conjuntos, y en campo calculado ingresamos a este lugar. Pero ojo, que acá yo puedo ver en la lista de campos allá abajo, comisión 5%. Pero ¿qué pasa allá arriba en el nombre? En el nombre me muestra otra campo 1. Pero ojo que campo 1, antes del botón sumar, tiene una flechita que señala hacia abajo. En esa flechita quiero que entres un ratito, Eli. Ahí es donde yo voy a encontrar todos aquellos campos que tienen una tabla dinámica que se realizaron mediante el campo calculado. Entonces acá, cuando selecciono de la lista, en realidad yo tengo ahora un solo campo calculado nomás en esa lista, puedo ver que él en la fórmula me muestra cuál es la fórmula que se está aplicando a este campo, que es exactamente lo que nosotros hicimos hace rato. Ojo que hago de esta forma para poder entender nomás todos los circuitos que le afectan al campo calculado y cuáles son los circuitos que no le afectan. Es decir, campo calculado no tiene nada que ver con la configuración de campo de valor en suma de o en mostrar valores como, sino tiene que ver con este sector de campos calculados. Voy a pedirte que salgas un ratito de acá, es decir, cerrar, porque quiero explicarles algo también. Bueno, ahora lo siguiente. Yo hice mi fórmula, ya tengo un resultado, pero ¿cómo yo puedo saber si está bien el resultado que tiene esta fórmula? Siempre voy a controlar. Bueno, ¿cómo controlo? Ponete un poco al lado de ese 1.185.000, la celda vacía, fuera de la tabla dinámica un ratito, Eli. Bueno, vamos a suponer que yo te digo, confirmame un poco que ese 1.185.000 está bien. ¿Qué fórmula harías? Eso. Seguí nomás. Seleccionaste por 5%, enter. Te va a salir formato fecha larga, cambiar el más formato de número. Bueno, veo que es 1.785.000. El primero me demostraste, pero al hacer el arrastre, eso es lo que ocurre. Bueno, entonces quiero que entiendan lo siguiente. La pregunta fue capciosa a propósito para poder entender que esto ocurre cuando se trabaja con tabla dinámica. Cuando el valor extraído de una tabla dinámica se quiere utilizar en una fórmula fuera de ella, existe lo que se llama la función importar datos dinámicos, que es lo que acabamos de ver cuando hizo la fórmula Eli. Entra un poco en tu fórmula Eli un ratito para mirar nomás la función. Esa función es larga y va a ser más larga dependiendo de qué cantidad de información tenga mi tabla dinámica. Como mi información tiene un solo campo, entonces el nombre es largo, importar datos dinámicos. Se ve un paréntesis, dentro del paréntesis hay 1, 2, 3, 4 argumentos. Esos argumentos son datos automáticos que Excel ya me muestra nomás, o sea, no, ni tener necesidad de saber qué son, solo que yo ahora les voy a explicar para que puedan entender por qué al hacer el arrastre no se cambia el resultado. Entonces, quiero que noten que dice venta guaraní, que es el nombre del campo donde nosotros seleccionamos el valor para multiplicar por 5%. A59 es el origen de la tabla dinámica. Vendedor es el nombre del vendedor del cual nosotros estamos calculando el 5%. Es el nombre del campo, ¿sí? Vendedor. Y Andrés es el nombre del vendedor. Por lo tanto, eso aparece como texto, entre comillas, dobles. Y al aparecer como texto, entre comillas, doble, cuando yo le multiplico por 5%, evidente que el resultado va a ser el 5% de ese dato. Pero cuando copio, él copia tal cual como está la función. Es decir, siempre el 5% de la venta de Andrés, por más que esté en Juan, en Raúl o en Rodolfo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cómo se puede, a sabiendas ya que cada vez que trabajo con tabla dinámica voy a tener esta opción de importar datos dinámicos, cómo puedo hacer variable la fórmula para los demás vendedores? Entonces vamos a hacer lo siguiente y quiero hacerlo paso a paso para que me puedan entender. Primero, quiero que te vayas a la última parte de la función donde dice Andrés, que está entre comillas doble, y borres todo lo que está entre la comilla doble, inclusive las comillas, el 5% es nomás, eso.
Inclusive esas comillas dobles quiero que borres. Solo lo que estaba ahí en Andrés, ¿sí? Eso. Ese punto y coma no. El punto y coma, déjale. Pero tiene que ser punto y coma, no coma. Borrarle la coma y ponerle punto y coma. Ok, ese 2 puntos. Otro, ahí está. Bueno, atiendan que, porque al borrar el nombre de Andrés, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer referencia a la celda donde decía Andrés. Y la celda donde decía Andrés es A60. Entonces, anda por seleccionar A60, a ver si selecciona o hace otra cosa. Bueno, atiendan que a propósito vamos a dejar eso. Donde antes estaba Andrés entre comillas doble, ahora dice A60. Y A60 trae el nombre de Andrés, es decir, la misma información. Dale un poco enter. Tiene que verse el mismo resultado, no va a cambiar. Pero ahora sí, cuando yo estiro o cuando hago doble clic, tengo que ver el dato de los otros nombres, es decir, de Juan, de Raúl, de Rodolfo. Por lo tanto, el resultado ahora sí cambió. Pero es medio largo todo este proceso. O sea, si entiendo, hago rápido y listo. Pero ¿a qué es lo que me refiero con que es medio largo? Porque hay una forma más rápida de hacer. ¿Y cómo? Y eso es lo que quiero que ustedes sepan. ¿Sí? Por eso nomás les estoy mostrando el camino largo y el camino corto cuando trabajamos con datos de tabla dinámica fuera de ella. ¿Sí? Hace un poco algo más. Ese 1820, que es el último valor, estira un poco uno más hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si el total también está bien. Y en el total tengo un problema. ¿Y cuál es lo que es el problema? Entra un poco ahí en la fórmula de ref un ratito. Voy a explicar por qué hay problema. Quiero que noten algo. Cuando él selecciona el dato donde debería haber un nombre de vendedor, aparece un total general. Él no encuentra ese nombre dentro del campo vendedor. Por eso dice, ¿sabe qué? No sé lo que me estás preguntando, por lo tanto, referencia, ¿sí? Entonces, ocurrió lo siguiente. Cuando los nombres que aparecían eran los correctos de vendedor, él me daba el resultado correcto. Pero cuando aparece un nombre que no existe, entonces él automáticamente me arroja un error. Y otra cosa, pero ¿y cómo lo que entonces voy a hacer si es que quiero corroborar si el total está bien? De la siguiente manera. Dale un poco escape un ratito. Borra esa fórmula un rato. Y solo para el total vamos a hacer eso, pero con la finalidad de que ustedes noten algo nomás. Hace otra vez tu fórmula acá, va a ser más o es igual. Ahora le vas a seleccionar el total general, que es el 148,200. Bueno, atende algo. Mira tu importar dato dinámico, que es más corto. ¿Qué no está acá? No está el campo vendedor. ¿Por qué no está el campo vendedor? Porque él se agarra del total general y el total general ya es independiente del campo que se muestre. Por eso él no le incorpora dentro de la función importar datos dinámicos a ese campo. Entonces, cuando yo quiero hacer esa modificación que hice hace rato para que le afecte al total general, el total general no va a estar afectado porque no tiene la misma estructura cuando yo importo el dato de un total general. Eso nomás es lo que quiero que me entiendan. Pero al multiplicar por 5%, va a darte el resultado que probablemente es el correcto. Acuérdate que es 5%, eso, faltó el símbolo de porcentaje nomás. Y ahí sí se corrobora. Pero esta es la forma larga. ¿Cómo es la forma corta? Ponete al lado del 1785 otra vez. Ahí, no, ahí. Bueno, la forma corta es más fácil que no sé qué. Que en realidad me van a decir, ¿y por qué eso nomás no me lo mostraste, profesor? Bueno, va a ser más o es igual, como si fuese que van a hacer una fórmula, pero en vez de ir a seleccionar el dato de la tabla dinámica, van a escribir su referencia nomás. Y su referencia es V larga, ¿verdad? 60. Escribí V larga 60 por 5%. En el formato que se entienda, ¿verdad? No en fecha larga, porque ahí no entendemos qué es lo que estamos viendo. Entonces ahora sí puedo hacer el arrastre inclusive hasta el total y no va a haber ningún problema. Entonces esta sería la forma más rápida de, en un cálculo auxiliar, ver, digamos, información. Si el campo calculado que construí me arroja valores correctos, como una cuestión de control cruzado nada más, ¿sí? Bien, ¿qué tal Patama acá? No sé si se está escuchando bien, no hay ningún corte, hay algo que está confuso, me avisan nomás para explicar de otra forma, ¿sí? Dale, profe, todo bien. Se Bueno, entiende. bueno, excelente. Bueno, y ahora, y a propósito hicimos esto, ¿por qué? Porque ahora quiero cargar nuestros otros campos.
Repito el proceso. Dijimos que primero hicimos una empresa, nosotros tenemos una empresa, contratamos vendedores, estos son otros 4 vendedores, se pusieron a vender, vendieron esto. Y de esa plata nosotros le vamos a pagar su comisión. Entonces le calculamos cuánto es lo que le vamos a pagar de comisión, eso es lo que vemos que le vamos a pagar. No, discúlpame, no quiero que borre, no quiero que borre. Dale nomás control Z hasta que se vean las 2 columnas otra vez. Discúlpame que no aclaré eso. Control Z nomás, hacerle pum, 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 dale y mostrarle todo. Eso, dejarle más visible todavía. Porque quiero mostrar algo más que suele ocurrir cuando trabajamos con tabla dinámica y tenemos información cerca de nuestra tabla. Por eso nomás te voy a pedir que te... Estaba nomás explicando la idea de lo que ahora vamos a hacer. No importa, déjale nomás esos datos todavía ahí. Entonces, cuando ya calculé su comisión, lo que ahora quiero ver es cuánto le va a quedar a la empresa. Entonces, lo que vendió menos la comisión es lo que le va a quedar a la empresa. Pero lo que le va a quedar a la empresa tiene IVA y ese IVA yo también quiero sacar porque eso no es plata mía, es plata del Estado y yo quiero llegar hasta cuánto es lo que es la plata de la empresa que yo sí voy a poder usar para otras cosas. Entonces, eso es lo que vamos a construir ahora en esta tabla dinámica y es algo que no está en la base de datos, sino que es algo que nosotros nomás estamos calculando mediante campos calculados. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente ahora. Quiero que te posiciones en la tabla dinámica, no importa en qué celda. Vamos a construir el segundo campo calculado. Y el segundo campo calculado lo vamos a hacer otra vez desde donde le hicimos. Analizar, cálculos, era campo, elemento y conjunto, campo cálculo. Bueno, ahora viene un nuevo campo. Este nuevo campo se va a llamar venta con IVA. En realidad le pueden llamar ustedes como quieran, pero yo nomás le doy eso para que se entienda esa secuencia de desglose que estamos haciendo de la información, ¿sí? Venta con IVA. Eso. Al ponerle el nombre, ahora de vuelta pasamos a la fórmula. En la fórmula borramos todo. Seleccionamos lo que va a hacer nuestra fórmula. Atiendan que bien. Nuestra fórmula, ¿qué tiene que hacer? Tiene que restarle a las ventas, que en realidad es monto. Entonces seleccionamos monto, insertar campo, y ahí le ponemos menos, el signo menos, ¿verdad? Eso. Y seleccionamos la comisión, que es el que contiene el valor que nosotros vamos a restarle a nuestra venta, ¿sí? Entonces, así se queda. Espera que todavía no vaya a apretar ni un botón porque voy a explicar algo. Quiero que noten que aquel nombre original está en mayúscula. Y aquel nombre que tiene, que nosotros cargamos y que le pusimos espacio, está entre comillas simple, ¿sí? ¿Por qué él tiene que ver entre comillas simple? Porque el espacio pues no es normalmente bien seleccionado, digamos, no es bien seleccionado, no es bien visto como título. Por eso la mayoría de los programadores, la mayoría que generan así información, hacen todito de seguido. Entonces, en vez de ponerle espacio, o le ponen guión bajo o le ponen todito de seguido nomás, porque genera estos símbolos, ¿sí? Y esos símbolos, no sé, en algunos casos son medios, pero fuera de eso, nosotros vemos que hay una diferencia entre el nombre original y el nombre de nuestro campo. Si nuestro campo, por ejemplo, era así todo de corrido, esas comillas simples no iban a aparecer. Eso, ojo que yo hablo siempre a nivel de detalle nomás, porque a veces me preguntan y nada, ya cuento nomás antes de que me pregunten, ¿sí? Ok, insertar campo, ya está. Todavía no le vamos a dar a aceptar porque ahora quiero ver lo siguiente. Quiero que le demos sumar. Al darle sumar, ya sabemos que va a bajar el nombre que acabamos de escribir debajo de comisión 5%, ya se ve venta con IVA, pero también porque quiero enseñarles cómo hacer otra fórmula de campo calculado sin salir todavía del panel. Bueno, a este panel llévale un chiquitito más a tu derecha un ratito, Eli. Agarrarle el título y llévale un chiquitito más a la derecha para ver qué sigue nomás, ¿sí? Porque era venta con IVA, que ya hicimos. Y ahora sigue IVA 10%. Por lo tanto, ¿cómo se hace para poder cargar un nuevo título? Se borra nomás el que estaba arriba, no, pero no la fórmula, el título. Pues ya borraste, no importa. Ahí, IVA 10%. IVA 10%. Abajo se hace la fórmula. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer la fórmula? Vamos a suponer que en venta con IVA está el IVA incluido y es 10%. ¿Cómo harían ustedes para sacar de un monto el IVA del 10%? ¿Qué fórmula se hace? ¿Alguna idea? El monto que es venta con IVA, ¿qué se le hace ahí? Si por ahí suelen hacer nomás.
dividido 1.1. Atendé que bien. 1.1. Atendé que bien. El dividir el valor que tiene el IVA con 1.1, lo que hace es extrae el IVA y le deja el valor sobre el cual se calcula el IVA. Por lo tanto, y a lo que voy es que ese valor ¿es el IVA o no es el IVA? Déjale en 1.1. No, profe, no es. No, es No el es. valor sin el IVA. Entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser? Dividido. Para IVA 10% es 11 y para IVA 5% es 21. En este caso, dividido 11 me da el IVA incluido dentro de un monto, que eso es lo que en realidad yo quiero sacar, ¿sí? Ni se preocupen, pero ahora, ya que sabemos la diferencia, quiero que le deje dividido 1.1 a propósito luego. ¿Por qué? Porque quiero que también sepan cómo hago cuando por error metí la pata en mi fórmula y tengo que entrar a modificar, ¿sí? Entonces, a propósito, este va a estar mal. Y no sé, no nos dimos cuenta que estaba mal, le damos sumar otra. Va a irse a cargarse, iba 10% allá abajo, debajo de toda la lista de campos. Y ahora vamos a hacer el último. El último es la venta sin IVA, ¿sí? Entonces, ahí le ponemos el título, venta sin IVA, que es lo que le queda ya neto a la empresa. Venta neta en realidad se tenía que llamar, pero póngale nomás venta sin IVA. Vamos a borrar la fórmula. Siempre nomás luego tenemos que borrar todito, ¿sí? La fórmula, porque ahora la fórmula va a ser, suponiendo que ese IVA 10% estaba bien, ¿qué le teníamos que hacer ahora para ver la venta sin IVA? ¿Qué fórmula teníamos que hacer? La venta con IVA, insertar menos el IVA. O acá sí hubiese estado bien ese 1 dividido 1, porque ese me extrae el IVA de la venta, pero no importa, vamos a dejarla así nomás. Bueno, espera un ratito. Venta con IVA menos IVA 10%, fantástico. Pero atiendan que bien, siempre que No, le dábamos... profe. ¿Qué pasó? Espera que, profe. Bueno. Era venta sin IVA. No, venta sin IVA es el que ahora vamos a crear, ¿sí? Venta con IVA tiene que ser. Ya. Está bien eso. Venta con IVA menos IVA 10%. Estaba bien. No te preocupes. Bueno, lo que quiero explicar ahora es lo siguiente para no confundirles. Siempre que nosotros le dábamos sumar, él no salía del panel, incorporaba el campo a la lista y yo estaba todavía dentro del panel. Pero cuando le doy aceptar, ustedes ya sabían que él sale del panel y ya le muestra en la tabla dinámica la información. Ojo, cuando hace rato hicimos el primer campo calculado, nosotros no teníamos escrito nada ahí cerca de las columnas de la tabla original. Por lo tanto, cuando le dimos a aceptar, él salió y ya me mostró luego la columna nueva en la tabla dinámica. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Quiero que noten antes de darle a aceptar que él tiene que mostrarme cuántas fórmulas hicimos de una sola vez. Hicimos venta con IVA, IVA 10% y venta sin IVA. Hicimos 3 columnas. O sea, perdón, hicimos 3 fórmulas que tiene que mostrarme 3 columnas, pero ahora veo que hay información en 2 columnas de las 3 que tengo que ver. Entonces, lo que quiero que noten es qué hace Excel cuando ustedes tienen pegado a su tabla dinámica datos, que puede ser a propósito sin querer que tengan esos datos, si le dan a aceptar cuando tienen que incorporar columna. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos a mirar algo, ¿sí? Al darle a aceptar yo tengo que, y espera que, porque quiero explicar las dos cosas. Tengo 2 alternativas. Él me dice que ya hay datos en esos lugares donde yo quiero ver las columnas nuevas de mis campos calculados. Y me dice, ¿querés reemplazar? ¿Sí o no? Bueno, acá quiero que se entienda bien. No vas a darle clic. Yo voy a explicar primero. Si le decís sí, él va a hacer desaparecer las dos columnas que estaban, independientemente de si vos querías verlo o no le querías ver, él va a eliminar esa información y le va a dejar a las nuevas columnas que se tienen que mostrar. Pero vamos a suponer que esa información es muy importante para vos y que está ahí y no querés que se elimine. No sé, porque ahora son 5 datos o 4 datos nomás. Pero supongamos que tenga columna de cientos de datos, de miles de datos, que si se pierden te va a ser difícil de construir otra vez. Por lo tanto, vos querés salvar esa información antes de eliminarse. Entonces ahí es donde yo le puedo decir que no. Por lo tanto, ahora
A propósito, no les voy a decir sí, sino decirle no un ratito para ver qué hace Excel. Cuando yo le digo no, atiendan que él no elimina la información que estaba pegada a la tabla y tampoco hace la visualización de las columnas nuevas que tenía que verse en la tabla dinámica. Pero si yo miro mi lista, veo que todos los campos ya están tildados, como si fuese que se están mostrando, cuando en realidad eso no es así. Entonces, es una chance que me da Excel para que yo me vaya a rescatar esos datos que no quiero eliminar. Entonces, ahora anda a seleccionar esas dos columnas que están ahí al lado de tu tabla un ratito, Eli. Y WAU es importante para nosotros. Entonces, cortá y lleva 3 columnas. O sea, vamos a dejarle el espacio para que aparezcan las 3 columnas y pega ahí al lado después. ¿Sí? Ahí pega. Eso. Entonces, me dio el tiempo para que yo termine de rescatarle mi información y aunque él diga que ya está visible, yo no veo la columna. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a darle a actualizar a mi tabla dinámica. Cuando me voy a darle a actualizar, y acuérdate que actualizar se hacía, eso era. Ese que tildaste lo que no sé qué dice. ¿Qué dice? ¿Aplazar? ¿Qué dice? Ah, actualización de diseño. Perfecto, pero ese botón de actualizar lo que hizo fue mostrarme lo que él supuestamente ya me estaba mostrando cuando en realidad no era así. Y ahora es donde yo veo que aparecen todos los valores de los campos calculados de una sola vez. Por un lado es eso. Por otro lado, los nombres de los campos calculados que ustedes le pusieron en el panel de campo calculado no se ven así. Se ven otra vez con un suma de, suma de, suma de, suma de. Todito tienen suma de. Pero ahora lo que yo quiero decirle es lo siguiente. El nombre del campo calculado no se puede ver así tal cual como nombre de la tabla, como nombre del encabezado de la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque él no le puede llamar de la misma forma a dos objetos diferentes de una tabla dinámica. ¿Por qué digo objeto? Porque un objeto es el encabezado de cada columna de la tabla dinámica que se ve ahí en el área de valores. Acuérdense que cualquier cambio de nombre que ustedes le hagan a esos elementos, él muestra como campo del área de valores. Pero también tiene en su memoria de los campos calculados el mismo nombre. Entonces, él tiene que tener un carácter de diferencia por lo menos entre esos dos nombres, aunque yo quiera que se llame de la misma forma. Entonces, ya lo que voy es, ¿cómo se hace para cambiar de una sola vez todos los nombres de los campos que dicen suma de? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Suma de comisión 5%, suma de venta con IVA, suma de IVA 10% y suma de venta sin IVA. De una, profe, no sé, pero, o sea, empezar a editar los nombres, ¿ok? Claro, No sé. si son 4, a toda bala vas a hacer los 4. Pero imagínate si son 100. Vas a tardar un tanto, ¿verdad? Entonces, para evitar tardar, un procedimiento rápido va a ser la siguiente. Seleccionamos todo lo que dice en suma de, solo los encabezados. Y ahora presiona Control L. Control L era el panel de... Ok, discúlpame. No presionaste Control L, presionaste ventanita de Windows L, presionaste. Entrar nomás otra vez en tu sesión. No sé si me estás escuchando. Eso era, ahí entraste otra vez. ¿Me estabas escuchando, Eli? ¿O no? Sí, profe. Bueno. Windows, o sea, la ventana, o sea, el teclado de Windows apreté en vez del control. Ahora presiona, Control. o sea, selecciona otra vez ahí, Control L. Sí, está bien, suele ocurrir, tranqui nomás. Bueno, lo que vemos es el panel de buscar y reemplazar. Quiero que ahora escribas suma de ahí. En ese buscar vas a escribir suma espacio de, no importa si es minúscula, mayúscula, como título, no importa eso. Bueno, atendé que bien. Si yo a este le digo suma de y abajo en reemplazar con no le escribo nada, no vas a hacer. Te voy a explicar primero, ¿sí? Si yo le digo reemplazar todos y en reemplazar con no le pongo nada, ¿el qué es lo que va a hacer? Va a sacar todo lo suma de y no va a dejar nada, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es sacarle a todito lo suma de los 4 seleccionados. Vamos a probar. Dale un poco a reemplazar todos. Y atendé algo. Él te dice, no se puede editar el informe de tabla dinámica con la casilla. Esa es otra cosa, Ina. Ese no iba a salir
porque yo no estaba manejando esa casilla. Pero igual, es útil de entender. Dice, para editar el informe desactive la casilla, aplazar la actualización del diseño situada en la parte inferior de la lista de campo de tabla dinámica. Dale nomás a aceptar, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Anda, destildarle un ratito a ese. Bueno, ahora dale a reemplazar. Atendé que bien. Dice, ya está. Hemos hecho 4 reemplazos. Quiero que noten lo siguiente. Cada nombre que aparecía con suma D desapareció y dejó nada en vez de suma D. Por lo tanto, me dejó estar. Ahora bien, quiero que entiendan algo también. Después de suma D, normalmente hay un espacio y después recién decía el nombre del campo calculado. Ese espacio se quedó todavía en su lugar. Porque se quedó en su lugar, te dejó la información de las 4 celdas que están como encabezados, como si fuesen distintos a los nombres del campo calculado. Y por eso no te dio otro mensaje de error. Dale nomás a aceptar y dale cerrar y les voy a explicar de la siguiente manera. Cerrar, dale a este. Bueno, andate un poco ahora en comisión 5%, en el nombre 5%. Quiero que notes que en ese título hay un espacio antes de la letra C. Anda un poco a ver si hay un espacio o no hay un espacio ahí. Ve un poco si hay un espacio a la izquierda. Ahí borraste. Vamos a suponer que querés borrar. Dale un poco Enter. Profe, Sí, ¿voy a borrar o no voy a borrar? sí. Vamos a suponer que querés borrar. Borra un poco y dale Enter. Ok. Ese es el problema. Pero, ¿de qué problema es lo que este me está hablando? El problema es, y repito, que el nombre del encabezado no puede ser el mismo nombre del campo calculado, porque él en su registro tiene nombre de campo calculado, una lista, nombre de la información que se ve en la tabla dinámica, otra lista, y ahí no puede haber coincidencia. Por eso lo de poner un espacio para que sean nombres diferentes, pero visualmente se lean lo mismo, es una solución en la tabla dinámica. Al darle a aceptar, él no te va a permitir borrar ese espacio. Por lo tanto, vas a tener que ponerle. El espacio en realidad se puede poner o delante del nombre o después del nombre o en el medio del nombre. No hay problema. Él tiene que ver nomás un carácter de diferencia, que si a nosotros no nos afecta visualmente el espacio, entonces va a tener que ser espacio. ¿Por qué en los demás me dejó y no me arrojó este problema? Porque después de suma D que le reemplazamos con nada, había luego un espacio antes del nombre de. Por eso, venta con IVA, IVA 10% y venta sin IVA, quiero que se vayan a ver, tienen todito un espacio antes. Anda un poco, mira, venta con IVA ahora, el nombre de al lado nomás. Venta con IVA tiene un espacio adelante, ¿viste? También IVA 10% y también venta sin IVA. ¿Por qué a este nivel de detalle le estoy mostrando? Porque si ustedes quieren usar, ¿cómo se llama? Control L para reemplazar todo. Si ustedes le ponen suma, espacio, de, espacio y reemplazan con nada, en vez de tener ese mensaje que decía hubo tantos reemplazos, van a tener el mensaje de error que nos salió recién cuando quisimos sacarle el espacio a comisión 5%. Y me van a decir, pero ¿qué es lo que pasó acá? El profesor enseñó todo mal, ¿sí? Entonces, por eso nomás estoy explicando lo de los nombres de los campos calculados no pueden ser los mismos a de los nombres de los encabezados de la tabla dinámica. Dicho esto, ahora vamos a concentrarnos en otra cosa. Quiero que nos acordemos que nosotros dijimos que de la venta, restando la comisión del 5%, tiene que darme venta con IVA. Vamos a hacer un poco ahora esa fórmula en el cálculo auxiliar. Acordate nomás que ahora el cálculo auxiliar ya puede ser de la forma más rápida, ¿verdad? Que no es más con importar dato dinámico. Ponete nomás ahí donde está ese 1785, porque total, eso era para, yo les dejé nomás para ver ese tema de que cuando la tabla crece, ¿qué ocurría con la información que estaba ahí, digamos, ¿verdad? Bueno, ahí se puede borrar nomás ya ahora, no pasa nada. Y ahora es una fórmula simple, ¿verdad? En donde en vez de ya seleccionar el valor, vas a hacer referencia a la. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? Si venta con IVA está bien. Y venta con IVA tiene que ser V larga 60, V larga, V larga 60 menos C 60. Escribí vos la referencia a las celdas. V larga, la letra B, eso, 60, menos C 60. No es 60. Enter.
Ahí te sale un valor. Ese valor tiene que ser igualito a tu venta con IVA. Si ese arrastra, los valores tienen que ser igualitos a tu columna, inclusive el último, el total general. Vele un poco con el total general inclusive. Eso era. Ahí entonces vemos que venta con IVA está bien. Pero dijimos nosotros que de la venta con IVA teníamos que sacarle el IVA. Entonces, lo que ahora vamos a ver es si ese IVA 10% está bien hecho. Bueno, y acá vamos a aplicar esa fórmula. La fórmula que nosotros le pusimos fue ese valor 33,915 dividido, ¿cuánto era que le pusimos? 1.1, que ya sabíamos que estaba mal, ¿verdad? Hacerle nomás, dividido 1.1, enter, y sale 30.800.000, pero ese en realidad no es el IVA, ese es el, ¿qué era? La grabada es, ¿verdad? O sea, el importe sin IVA, lo que en realidad tiene que ser nuestra venta sin IVA. Hace un poco el arrastre, no importa que esté mal, hace nomás el arrastre hasta el total, vamos a observar, y esa información en realidad, en vez de IVA, tiene que quedar o tuvo que haberse visto en la última columna, en venta sin IVA. Y como ese ya estaba mal, al restarle venta con IVA, el IVA al 10%, la venta sin IVA, en realidad lo que teníamos que ver como IVA. Pero ya que estamos, ponete al lado del 30.800. Vamos a seguir nomás la secuencia de ir haciendo cálculos auxiliares ahí, uno al lado del otro. Ahora vamos a hacer la fórmula como tenía que ser. Va a ser entonces, era ese 33,915, que está en GS, era dividido 11. Te va a salir nomás seguramente como fecha larga, ponerlo más en formato de número. Eso. Y arrastrarle. Bueno, quiero que noten que esta información es la que muestra ahora venta sin IVA, cuando en realidad tenía que ser IVA 10%. Pero dijimos que a propósito íbamos a hacer mal para poder ver cómo se modifica un campo calculado cuando hice mal, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Primero tengo que estar en la tabla dinámica. Y una vez que estoy en la tabla dinámica, me voy otra vez a campo calculado, donde era analizar, cálculos, campo elemento y conjuntos, campo calculado. Bueno, primero tengo que traer la fórmula que yo hice mal, que era, ¿cuándo era? Venta con IVA, no era. IVA 10%. IVA 10%. Bueno, ahí. Quiero que noten que hay un botón a la derecha diciendo modificar y hay otro diciendo eliminar. Ya depende de qué es lo que quiero hacer. Uno elimina, otro modifica. Pero para modificar, tengo que entrar a ver qué cambio le voy a hacer. O sea, entro en la fórmula, le borro lo que está mal, que en este caso es el 1,1 y va a ser 11. Y ahí le voy a dar, darle un poco modificar. Modificar tiene que ser para que entienda que se va a reemplazar los datos de esa fórmula. Entonces, al darle a aceptar, ahí no hay otro IVA 10%. Entonces, al darle a aceptar, ahora sí se tiene que ver que ese IVA 10% corresponde al valor del cálculo auxiliar que pusimos nosotros en la columna I, ¿sí? Son los mismos. Y ahora sí el valor de la venta sin IVA está correctamente visible. Quiero que noten que venta sin Ya IVA fue ya no es automático eso, bro. automático al toque, porque toma los valores formulados dentro de la planilla, pues entonces automáticamente ya te incorpora la corrección. Pero de todos modos nos falta hacer un cálculo auxiliar que nos muestre esa venta sin IVA. Ah, no, ya está ahí, discúlpame. Ese 30 en la columna H ya está, digamos, el que corresponde, que es evidente. Ah, no, pero es el que nosotros a propósito hicimos mal. Anda un poco allá a la derecha otra vez, en la columna J, hace una fórmula que tome ese 33,915 menos el 383. Ese G60 menos I60. Que es haciendo, no, pero no de la tabla dinámica, sino acá de la columna G. En la columna G, pues vos tiraste esa información. Ahí, G60, ese 33,915 menos el 383 de la columna I. I60. Es Enter. Y ese mostrado otra vez como formato de número tiene que darme lo que me muestra la última columna, que hace rato me mostraba la columna H, digamos, ¿verdad? Pero la columna H muestra dividiendo en 1.1 y la columna J me muestra restando, haciendo la secuencia de nuestro campo calculado, digamos, ¿verdad? Bueno, gente, esta es entonces la última tabla dinámica que incorpora
a los campos calculados. Repito, ustedes pueden hacer la fórmula que se les ocurra con la información de su tabla dinámica que por algún motivo no se tenga en su base de datos o en su origen, para poder justamente hacer crecer en análisis o lo que ustedes necesiten con sus datos, ¿sí? Ahora lo que vemos es que hay una forma de hacer y esa forma de hacer se tiene que saber, porque si no sabemos no podemos hacer. Lo que sí también se puede es combinar todos los casos. Ojo que yo para una cuestión así de poder separar caso por caso le hice por separado, pero en realidad ustedes pueden encontrar tablas dinámicas que tengan todo en uno, es decir, algunas columnas como campo calculado, otras columnas que están al lado de los campos calculados que sean operaciones básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, y otras que sean de ponderaciones con porcentaje y todo en una misma tabla, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso ya va a depender el nivel de manejo de la información que tienen ustedes para sus datos, para poder tener hasta ese nivel la tabla dinámica con muchos datos, ¿verdad? Yo soy claro en esto. Cuanto menos datos tenga una tabla, para mí es más entendible, es más claro, es más simple. Cuanto más datos usted le carguen a su tabla dinámica, que no es imposible, se puede ver, ¿verdad? Pero es mucho más complejo de entender. Entonces ya va a depender de que ustedes quieran mostrar información simple o mucha en una, pero mucha información en una sola tabla suele crear más confusión que otra cosa, a no ser que ustedes entiendan bien y expliquen súper bien y a la persona que le expliquen o que le muestren su información no tenga ningún problema en entender también, ¿sí? Pero eso ya depende del usuario, de cómo quiera utilizar sus tablas, ¿sí? Bueno, último, quiero que copie el título nomás ya, no vas a más copiar tabla dinámica, solo ese título 6 vas a dejarle 3 espacios vacíos y vas a pegarle y le vas a llamar 7. Ya, esto le vamos a llamar segmentación de datos. Ya no es un tipo de tabla dinámica, sino es la forma que tenemos de cortar la tabla, cualquier tabla que ya hayamos armado en uno de los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pero que nos están viendo en la tabla dinámica. Ya me van a entender enseguida. Entonces, en vez de campos calculados, quiero que pongan segmentación de datos. Espérame que, profe, un ratito. Tranqui, tranqui, te espero. No pasa nada, tranquilo. Acá. Segmentación de datos. Ahí está. Listo, bueno, atiendan que bien. Suele darse el caso que hay gente que usa su tabla dinámica y tienen así unos cuantos, parecen unos botones, ¿sí? Y que tocan los botones y pum, cambian su tabla dinámica así, súper automático, ¿verdad? Un botón cambia, otro botón cambia, otro botón cambia. Pero eso no está dentro de lo que se visualiza en la tabla dinámica, sino que es un accesorio. Pero ese accesorio hay que saber cómo hacerlo, hay que saber también cómo utilizar la herramienta. Para poder hacer una visualización de segmentación de datos, necesariamente tengo que estar en una tabla dinámica. Por lo tanto, ahora te voy a pedir que te pongas nomás en esta tabla dinámica, en esta sexta, no importa que ya hayamos pasado a la séptima, ponete nomás la tabla, pero es solamente para ver la barra de herramientas allá arriba. En la barra de herramientas, en analizar, vamos a entrar un ratito. En analizar quiero que noten que hay un segmento, o sea, un grupo de botones llamado filtrar. Y filtrar tiene tres opciones en realidad, pero uno está inactivo, dice conexiones de filtro. El primero dice insertar segmentación de datos. Al darle insertar segmentación de datos, de hecho quiero que le des un clic allí, va a salir un panel que te va a mostrar todos los campos de tu tabla dinámica. Ojo, los campos originales, no te muestran los campos calculados que acabamos de hacer nosotros acá. Pero esto es con la finalidad de poder aplicar filtros a los elementos de estos campos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que, ahora un poco, vendedor es lo que tenemos en la tabla dinámica. Seleccionar cliente, por ejemplo. Al hacer un clic en uno, nos vamos a seleccionar para hablar sobre eso primero, ¿sí? Dale a aceptar. Vamos a ver que en ese momento aparece algo delante de nuestra tabla dinámica. Esto es un panel de botones. Estos botones son los elementos del campo cliente.
que no está visible en la tabla dinámica, porque en la tabla dinámica 6 solo vemos vendedor y toda una serie de cálculos sobre montos con campo calculado que no tienen nada que ver con cliente. ¿Y para qué es lo que yo quiero ver entonces esta segmentación? Porque a partir de ver la segmentación, yo seleccionando uno de los botones, puedo hacer que ese último informe de tabla dinámica me muestre solamente de ese elemento seleccionado. Por ejemplo, selecciona poco uno de los elementos de la lista A. Al darle clic en Banco Familiar, él me pinta solo Banco Familiar y a los demás le deja en blanco. Y en la tabla dinámica yo veo una información que tiene que ver solo con los datos de este cliente. Entonces veo cuánto se le vendió, cuánto cada vendedor cobra de comisión, cuánto es la venta con IVA, cuánto es el IVA 10% y cuánto es la venta sin IVA. Si yo selecciono, no sé, otro elemento, voy a ver que mi tabla va cambiando. El primero me decía 21.800, este me dice 21, selecciona un poco otro, ese me dice 21.400 y así sucesivamente. Es decir, el segmentador corta la tabla dinámica o el informe de tabla dinámica de acuerdo a los elementos que yo voy seleccionando en la lista de la segmentación. Y eso es lo que le hace un poco más atractivo y más automático inclusive a cualquier informe que vos tengas en tu información. Y ojo que yo nomás le pedí que tilden cliente. En realidad yo puedo tildar todos los campos que no están en la tabla dinámica para que yo pueda ir haciendo selecciones múltiples y que la información que vea en la tabla dinámica ya me vaya mostrando esa combinación de todos los elementos de segmentadores que yo vaya seleccionando. Entonces, ¿cómo inserto otra segmentación? Primero, no tengo que estar en el segmentador, porque acuérdense que este segmentador se originó de la tabla dinámica, entonces me tengo que ir a la tabla dinámica ahora. Y ahí tengo que empezar otra vez de cero. Me voy a analizar, entro en insertar segmentación de datos, le doy otro, en este caso ya no va a ser cliente, porque si tildo cliente me va a volver a insertar cliente que ya está. No sé, tipo de cliente. Profe, podemos tildar todo a la vez para ver cómo Todo a queda. la vez, claro. Tildar nomás, sin problema. Tilda todito. Y así, al darle a aceptar, así va a traer. Entonces ahí yo tengo que ponerme a arreglar ahí toda la baraja esta que tengo acá de cosas para poder poner o todo uno debajo de otro o uno al lado del otro o así en un panel tipo botones de tablero de control, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de acá es un tema de diseño otra vez, ¿verdad? Porque yo tengo que ver cómo se pueda visualizar mejor esta parte de los datos para que yo tenga más a mano, es decir, en una sola pantalla que pueda ver toda la información. Lo que ustedes pueden notar acá es lo siguiente. Algunos nombres son más pequeños que los anchos de los botones. Por lo tanto, yo puedo echarle mano a los anchos de los botones. De hecho, al seleccionar un segmentador, quiero que noten que allá arriba aparece una herramienta de segmentación de datos y me muestra varias cosas que le puedo hacer a cada segmentador. Por ejemplo, le puedo cambiar por color. No sé, vamos a suponer que un color signifique algo para usted. Entonces le cambian a un elemento en un color diferente que el otro. O si no, puedo tener todo en un mismo estilo, ¿verdad? Todito en el mismo color. Quiero que noten que a la derecha tengo una opción de organizar. Esa opción de organizar puedo ponerla uno delante, otro atrás. Puedo alinearlos todo uno al lado del otro, uno debajo del otro. Hay diferentes botones que puedo utilizar para poder organizar mejor estas opciones de segmentación. Y después al lado tengo las dimensiones de los botones y el tamaño de cada segmentador. Entonces ahí también puedo echarle mano en poder hacer un tablero de segmentadores que sean, digamos, botones más pequeñitos o botones que se ajusten al texto de cada botón, ¿sí? Porque ahora es un tamaño estándar, ¿sí? Toditos salen con un ancho de 5 centímetros y con un alto de 7 centímetros, ¿sí? Entonces yo puedo ir ajustando por parte, puedo hacerlo manualmente con los límites que tiene cada segmentador o directamente entro y le cambio, digamos, ahí la segmentación. Ojo que todos los segmentadores de forma predeterminada me muestran los elementos uno debajo de otro en cada columna, pero yo puedo hacer que, por ejemplo, se vean en 2 columnas, en 3 columnas, en una sola fila. O sea, va a depender un poco de a partir de acá ya la creatividad de cada uno para poder hacer un sector, digamos, de solo segmentadores que controlen a todas las tablas dinámicas que yo tengo, digamos, debajo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer por lo siguiente. Eh, a esos dos que le cambiaste de color a tipo de cliente y a fecha, tienen una sola columna, pero quiero que le ponga en 2 columnas, por ejemplo. Allá arriba en la cinta de opciones, a tu derecha, hay uno que dice columnas 1. Ya, ese quiero que le ponga columnas 2.
Ahí, por ejemplo, hace que se distribuya diferente y yo pueda achicar. Anda un poco achicado ahora puede hacerlo manualmente. Viste que te muestra los bordes con unos círculos blancos. Bueno, entonces eso puede ir ajustando a la información que vas teniendo. Entonces, puede hacer más compacto la visualización de los segmentadores como para poder tener a mano todos. Porque diferente puede decir, tengo todo así como está, pero tengo que moverme en la pantalla hacia arriba, hacia abajo para poder ir viendo, digamos, la información completa, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esos ajustes en los segmentadores. Es importante conocer esto porque puede que ustedes no usen, pero otra persona sí usa y ustedes van a querer saber cómo lo que hizo esa persona va a poder usar estos segmentadores. Y quiero que se entienda que los segmentadores le afectan solamente a la tabla que ustedes se dirigieron para crear los segmentadores, no a las demás. Es decir, cualquier cambio que yo le estoy dando a estos segmentadores le están afectando solamente a la tabla 6, no a la tabla 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Pero ¿podría ser algo para que le afecte también a las otras tablas al mismo tiempo? Claro que sí. Se le llama conectar los segmentadores a todos los informes. Bueno, entonces, Profe, ¿dónde era? ¿qué Me pasó? ¿Qué perdí acá, pasó? yo No, no, estaba. no. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Y volver a esta parte para editar, Tenés que seleccionar un segmentador para que te vuelva a salir la herramienta del segmentador. Dice luego herramienta. analizar. No, 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 no. Vos te fuiste a herramienta tabla dinámica. Tenés que agarrar un segmentador. Ahí te dice arriba herramienta de segmentación de datos. Y tiene una pestaña llamada opciones. En opciones tenés que ir a darle clic. Ahí. Y ahí te va a salir todo otra vez. Entonces ahí es Ya, donde se podés me hacer había los perdido. cambios. No por eso. Entonces, yo suelo ver nomás así gente que trabaja mucho con tablas dinámicas y con segmentadores porque todo el día se pasan haciendo informes que tienen, por ejemplo, arriba todos sus segmentadores, pero sus segmentadores en vez de verse en columnas se ven en filas. Entonces, ¿cómo se hace para verlo en filas? Yo con estos dos nomás les voy a mostrar, porque para mí es útil que ustedes sepan. En realidad, cada uno va a entrar acá a jugar por cómo quede mejor para su modo de ver las cosas, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar nomás como un estilo de visualización que tienen las empresas en informes de tabla dinámica con segmentador. Entonces, por ejemplo, hacen lo siguiente. Viste que tipo de cliente tiene 3 elementos y ahora mismo tienen 2 columnas. Entonces le pongo tantas columnas como elementos tenga. Como tiene 3 elementos, si yo le pongo 3 columnas, vamos a ponerle un ratito allá arriba donde dice 2, ponerle 3. Entonces es como que se queda todo en una fila nomás, ¿sí? Pero eso es porque este tiene 3. ¿Y cómo hago con fecha que no tiene 3? Tiene, no sé, muchos, ¿sí? Entonces voy a tener que cargarle la cantidad de columnas, tantos elementos tenga para que se me quede vertical, perdón, horizontal, ¿sí? Entonces, si bien ahora potencial, secundario y VIP se ven muy pequeñitos, pero es porque yo mantengo el ancho de la información cuando está uno debajo de otro, ahora puedo hacer que se vea más horizontal. Tampoco agarrar ese tipo de cliente, el segmentador de tipo de cliente que está en rojo y agrandarle su ancho, ¿sí? Ese, agrandarle su ancho. Sin miedo, sin miedo. Eso, y achicarle más, o sea que se vuelva más fino que largo, ¿sí? Entonces ese espacio en blanco que tiene tipo de cliente, solamente ajustarle a que se vean los botones. Eso. Un chiquitito más abajo. Ahí por ejemplo. Y para que fecha también tenga algo similar, entonces tenés que ver, y andas jugando, selecciona un poco fecha ahora, y en columna ahora ponerle 5, ponerle, para ir mirando, 5. Ahí por ejemplo se achicaron. Ahora, llevar la fecha abajo de tipo de cliente, un ratito, y ajustarle como para que sea más largo y más fino. Entonces, no, pero, ¿verdad qué? La idea pues es que el botón te muestre el elemento que tiene para que vos puedas ver a que no sé qué pasó. Borraste, pero control Z nomás dale. Control No Z. sé qué dice. Ahí Ay, sale otra vez. Estirarle más su ancho del segmentador. Ahí. Para que Profe, se vos sabés que vea. ya vimos estos filtros, tipo es como un filtro por ahí. Como Esto y no sabíamos de dónde salía, pero ahora ya, ya no, sabemos. por eso. Yo también solía ver, yo sí que era el profesor de tabla dinámica y nunca sabía cómo es lo que se hacía. Al final, una vez, no sé ni cómo agarré, entré y pum, encontré, espectacular. Bueno, pero ojo que ahí le diste 7 columnas
y no se ve la fecha. Entonces vos tenés que ir buscando la forma en la que el formato te muestre así agradablemente los botones, digamos, ¿verdad? Eso, ahí por ejemplo te va a mostrar mejor si le ponen 4 inclusive y te vas probando. Ahí puede ser, ¿verdad? Solamente que mientras menos columnas, más filas. Entonces si querés algo horizontal, evidentemente o vas a tener que ponerle más columnas y agrandarle más el ancho del segmentador para que se vea más o menos así como tipo de cliente. Y ahí, por ejemplo, pueden entrar más columnas. Ponerle un poco 4 a ese en vez de 3. Ahí, por ejemplo, un poquitito más. Inclusive puedes intentar con 5 a ver qué sale. A ver si con 5 se queda en 2 filas por lo menos. Y no, se quedan 3, pero por lo menos se ve. Inclusive puedes intentar uno último, 6. A ver, y agrandarle un chiquitito más el largo otra vez. Yo sé que vamos a jugar mucho acá con el tema del espacio, con el tema del tamaño del texto, etcétera, etcétera. Pero ojo que le estoy dando nomás la herramienta para que ustedes puedan manejarse y poder ver esto, digamos, con su información, porque evidente, mis datos son ficticios, mis datos son nomás de ejemplo. Y esto va a tener más sentido cuando ustedes trabajan con su propia información y empiecen a automatizar los informes que están mostrando, ¿sí? Entonces, cada segmentador que ustedes hacen o seleccionan, quiero que noten que los otros segmentadores también van cambiando los colores, porque quiere decir que a lo mejor en esa fecha no hay tal vendedor o no hay tal localidad o no hay tal monto o tal tipo de factura, etcétera, etcétera. Es todo como interactivo ya a partir de que ustedes utilicen esto. Va a haber veces que algunos segmentadores no tienen ningún sentido de verlo. Por lo tanto, cuando te decía eso de seleccionar todo de una vez, era evidentemente para ver cómo aparecen, pero a partir de ahí lo ideal sería que cada tabla dinámica muestre los segmentadores que tienen relación con él nomás, digamos, ¿verdad? Para no llenar de mucha información, porque cuando tenemos mucha información con cada informe también ya es medio confuso, ¿sí? O sea, es más para el uso de la persona que va a tener que hacer la muestra de estos informes en una reunión, por ejemplo. Vamos a suponer que vos sos la encargada de hacer toda la muestra, la presentación de los datos y te tenés que ir a la reunión y en la reunión van a estar, no sé, el director, el presidente, el gerente, el no sé quién, y entre todo te van a bombardear ahí en tiempo real y vos tenés que ir haciendo, digamos, los cambios. Para no tardar haciendo tantos cambios de la tabla dinámica, entonces los segmentadores te ayudan a poder hacer justamente esa visualización. Y por ejemplo te dice, bueno, vamos a ver un poco total de empresa, pum, le pones total, o sea, ni un segmentador seleccionado. Bueno, ¿y qué pasa con Brasil? Y pum, apretar Brasil y pum, se muestra solamente Brasil con esos efectos de sonido que yo hago y todo se tiene que escuchar. No, y digo nomás que se va a ir viendo, digamos, en ese momento solo lo que vos seleccionás los segmentadores. Y más todavía si tenés varias tablas dinámicas interconectadas, que el segmentador le afecta a todo y no solamente a esta. Eso es lo que todavía no les mostré. Que estos segmentadores solamente le afectan a esta tabla porque todavía no se conectaron las otras. ¿Cómo puedo hacer para que se conecten las otras? Muy fácil. Primero voy a tener que seleccionar un segmentador. Ese tipo de cliente selecciona primero. Selecciona tipo de cliente. Y ahora vamos a, disculpa, allá el de arriba, el rojito, el primero de arriba, ese. Andate a opciones, a las opciones de la segmentación de datos. Y ahí vamos a observar ahora en conexión de informe, en la parte donde están todos los estilos, ahí, conexión de informe, vamos a entrar ahí. En conexión de informe quiero que noten que están todas las tablas dinámicas. Y ojo que nosotros no le cambiamos nomás los nombres, por lo tanto dice tabla dinámica 1, 3, 5, 6, etcétera. Todas están en esta hoja, en TD5. Inclusive, no sé un poco si él muestra tablas dinámicas de otras hojas. No te muestra de otras hojas, ¿verdad? No, solo de esta hoja. Bueno, entonces, como tiene una casilla de verificación ahí a la derecha, yo puedo seleccionar esa casilla de verificación. Y todas las casillas de verificación que seleccione va a empezar a tener relación con este segmentador. Entonces, tilda un poco todito, el 3, el 5, el 6, todito, todito, todito. Dale a aceptar. En ese momento, todas las tablas dinámicas de arriba cambiaron. Andate un poco un ratito hacia arriba. Entonces, lo que antes mostraba el total de toda la información, ahora se tiene en cuenta a lo que vos hiciste con el segmentador. A ver, trata de enfocarte en esta. Esta, por ejemplo, porcentaje del total
Todito dicen 49,400, ¿verdad? Anda un poco seleccionar algo más en tu segmentador rojo. En esta columna F dicen 49,400 la mayoría. Selecciona otro. Ese, por ejemplo. Andamos, mira ahora hacia arriba. En esa columna. Ahora ya dice 53,50. ¿Viste? Toditos cambiaron en función a lo que vos estás tocando en el segmentador. Pero para que todas cambien, tienen que tener esa conexión. Y ojo, que un segmentador nomás lo que está conectado con todas las tablas. Los otros segmentadores no están conectados con todas las tablas. Por lo tanto, esto hay que hacer por segmentador. ¿Sí? Segmentador por segmentador, tenés que hacer esa conexión de todas las tablas para que todo funcione con todo al mismo tiempo. ¿Sí? Andate un poco a otro segmentador, a ese que le pusiste en link. Profe, Sí, ¿y por qué se ajusta la casilla? O sea, cada vez que yo aprieto un botón de porque los datos que se segmentador. ven, que cambian, se muestran en función a una de las tablas dinámicas nomás. ¿Sí? Entonces, como vos acá tenés 7 tablas o 6 tablas dinámicas, el cambio que se produce en una tabla dinámica, él mantiene visible esa, pero en perjuicio de los anchos de las demás columnas. Entonces, vos vas a tener que trabajar. Esto es así, o sea, para los que manejan tabla dinámica en una sola hoja, este siempre fue un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no haya tantos cambios en nuestras tablas? Decirle que cada vez que se actualice no se autoajuste los anchos de columna. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer por partes, ¿sí? En esta tabla, dale un clic derecho, no doble clic, clic derecho. Y andate a opciones de tabla dinámica. ¿Dónde era eso? Y cuando ¿De hiciste clic acá? derecho, no. Para eso te dice Ah, hacer clic derecho. Buscarle opciones de tabla dinámica. Ah, ¿dónde te fuiste? Ahí. Eso era. Acá quiero que notes que allá abajo dice autoajustar anchos de columna al actualizar. Todas las tablas dinámicas por defecto tienen eso. Entonces, cuando vos haces un clic en el segmentador, estás pidiéndole otro dato, por lo tanto, él actualiza la información. Y cuando actualiza, entonces, ¡pum!, toditas se autoajustan. Pero aunque esté en 6 al mismo tiempo, él se queda con una de las 6 como para que se vean toda su información. Entonces, sí o sí le afecta a una de las otras. Para que eso ya no ocurra, entonces a todito le tenés que sacar esa opción de autoajustar. Entonces le das eso, aceptar, pero le tenés que hacer las 6 tablas. Entonces le das esta primero. o sea, estas dos nomás. No, autoajustar nomás. Ese mantener el formato, déjale. Ese no tiene No. nada que ver con el cambio del ancho de la columna. Solamente la otra. Esa es la tabla 5. La tabla 6 también le tenés que hacer a Pero toditas. ¿Eh? sí, profe, pero mira, acá por ejemplo tengo que agrandar sin agrandar eso. O sea, ¿debo ajustar primero Claro. A para hacer todita esa selección? tenés que ¿O hacer destildar? por parte tenés que hacer. Primero a todita le tenés que sacar esa opción de autoajustar y cuando le sacaste a todita vas a tener que ver tabla por tabla y dejarle a toditos visible. Pero no te salvas de eso. Sí o sí tenés que hacer primero este paso que te estoy mostrando a toditas las tablas y al último tenés que ir a autoajustarle a todas. Y cuando ya se quedaron todas en el ancho que se ven, cualquier cambio que haga ya no le va a afectar en el cambio del ancho. Hasta ahora le está afectando el cambio del ancho porque toditas tenían esta opción activa, digamos. La última lo que parece que no tiene, esa, pues ya le pusiste. Ahora sí. Esta, a ver. Ahí está. Y ahora ves si hay algo que no se ve en alguna de las tablas. Y si ya se ve, entonces ahora cualquier cambio de segmentación que hagas ya no le tendría que afectar al ancho de la columna. Proba un poco. Así es, profe. A Y ver. esa es la solución. O sea, se trabaja mucho para tener un producto final, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, nada, quería nomás mostrarles que hasta aquí nosotros podemos ver las opciones y todo esto que vimos es todo lo que se puede hacer con la tabla dinámica. ¿Qué falta? Que cada tabla tenga un gráfico, por ejemplo.
Entonces, cualquier cambio en la segmentación hace cambiar la tabla, hace cambiar el gráfico, ¿sí? Y ahí con eso es no sé, una planilla súper potente, ¿verdad? Que te va a mostrar, cierto, este es un resumen de mis tablas, pero a lo mejor vos podés hacer en una hoja también la información principal de tu departamento, de tu trabajo, de la empresa, de, no sé, de la región, de los cargadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer algo que en un solo pantallazo veas, digamos, uno debajo de otro, todos los datos relacionados de la empresa con gráficos, con segmentadores. Muy potente va a ser una planilla como esa que puedas armar o que puedan armar, digamos, con la información de la empresa. ¿Qué tal, Patamata Profe, acá? Sí, sí. Estas planillas solo se puede crear en Excel. O sea, la tabla dinámica solo se puede crear en Excel y se puede copiar ya sea en PowerPoint o en Word para una presentación. sí, 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 sí. Así mismo como estaba, puedes copiar y pegar. Y evidente va a depender del espacio que tengas, ¿verdad? Si en la presentación pegar todo se ve muy chico, evidentemente vos vas a empezar a pegar por diapositiva, ¿verdad? Entonces la primera tabla, en la segunda diapositiva la segunda, y así sucesivamente. El, seg- el segmentador lo que no sé, nunca probé. El segmentador parece que no se va a PowerPoint. En realidad nunca probé, porque la mayoría de las personas lo que hacen es al PowerPoint ya le llevan, digamos, la información final que Vamos a quieren probar, mostrar profe. nomás. Entonces es cuestión de probar, ¿verdad? De abrir un PowerPoint y de llevar a ver si se pega el segmentador. Para mí que la tabla sí, pero el segmentador no puedo poder probar nomás. En realidad nunca manejé segmentador en PowerPoint, por ejemplo. Por eso nomás te digo que no sé, pero es cuestión de probar ahí un ratito. Copiar una tabla y un segmento, esa última tabla y un segmentador puedes copiar. A ver si se pega. A ver, espera, profe. ¿Cómo puedo mover? Dice que pegaste con el trompo en control, ahí a la derecha dice control. Acá. Mm. Y pegarle un poco el vinculado, porque ese texto, ese con formato es el del medio, el del medio. Este. Eso. Y ahora entra en Ahí el está, ahora sí puedo botoncito. mover. Y ahora entra en el botoncito. Viste que vos no sé por qué le filtraste y le dejaste en cero. Ahí. Espera que, profe. Quiero probar nomás. No. ¿Qué me estabas diciendo, profe? ¿Por qué dejé en cero? Trompo ahí en el filtro. Viste que dice etiqueta de fila, hay un filtro, pero no hay ni un dato. No sé si tocaste algo ahí antes de pasar o no. Esperale nomás, esperale nomás. Estaba. Espera que. Ahí te abre en la planilla. Ajá. Es como que te crea una copia y del PowerPoint pasa al Excel. Para que cualquier cambio que hagas, hagas en las dos partes, tanto en tu presentación como en este. Y si haces tu cambio acá, él también te tiene que mostrar. ¿Cómo se hace para poder ver todos los datos que estaban en la tabla dinámica? Se borran los filtros del segmentador. Allá el segmentador tiene un embudo y una X roja. Hazle un poco un clic allí. Ah, ¿Ya lo hiciste? sí, a todos. Ahí No, no, está. no, no, no. Sí, sí, a todo para ver todo, ¿verdad? Pero lo raro es que te sale. Ahí ya cambió, ahí ya cambió. Estaba tardando un poco nomás. Este cero arriba. ¿Qué pasó ahí, che? No sé qué hice, bro. Eh, Ah, hay otro. Ahí está. ahí, ahora. Eso era. Bueno, andate a tu PowerPoint un ratito, vamos a mirar. Ahí salí nomás de Vamos a ese un borrar otra ratito. vez. Ese Está borralo. haciendo lento nomás, profe. No, Espera no, que. y así nomás lo ve cuando interconectas dos programas, pues trabajan los dos programas. La del medio me dijiste. Ahí Eh, está. ahí. Vamos a hacer arriba. Y ahora veo Y si puedes ahora vamos copiar a el copiar esto. segmentador. Ok.
Sí, Y ahí, por ejemplo, no te da, no es lo pero mismo, viste que te pega como imagen nomás. Por eso yo decía que el segmentador normalmente no va a, porque pega como, dale un poco pegar solo. No sé qué usaste, no sé si usaste uno pega como imagen y otro pega como, pero probá un poco, no podés seleccionar ni un elemento del segmentador, ¿verdad? no. Por eso. Entonces, todo lo que tenés, pero a ver, vamos a ver un poco algo. Anda, borrar nomás este un ratito. No te preocupes por este, porque este se pega como imagen y finalmente no es lo que vos querés. Pero andate un poco a tu Excel un rato. No ese, no en en el otro, en tu archivo de Excel. Cambia un poco el segmentador, ponerle secundario, por ejemplo. Allá en tipo de cliente el rosadito. Ok. Secundario apretá. Ahí tuvo que cambiar tu tabla, 20,300. Andate un poco a tu PowerPoint un ratito. Este no tiene el ajuste. Andate un poco a formato. Allá arriba dice formato. Como vínculo le pegaste, ¿verdad? Dale un poco. Lo raro es que no te da acá la opción. Dale un poco un clic derecho a ese. No te da actualizar. Mm, ¿Qué, profe? No entiendo. No, lo que pasa es que cualquier cambio que vos hagas en tu Excel debería demostrarse en tu PowerPoint. Por eso nomás te pedí que cambies el segmentador para ver si ese cambio afectaba acá. Pero a lo mejor no está, ¿cómo se llama? La forma de pegado especial que tiene este PowerPoint no te da a vos la chance de poder actualizar de forma automática. ¿Sí? Viste que vos le pegaste como vínculo y está vinculado, pero la idea es que cualquier cambio que vos hagas en el Excel que se visualice en el PowerPoint. ¿Por qué quiero mostrarte eso? Porque ya te mostré que no se puede pegar el segmentador. Y como no se puede pegar el segmentador, entonces cualquier cambio no está disponible desde el PowerPoint. Tiene que hacerse únicamente desde el Excel hacia el PowerPoint. Pero normalmente cuando yo hacía esto, pegaba la tabla dinámica en el PowerPoint me daba la opción de poder actualizar los datos, ¿sí? Pero a Y veces decime nomás, ¿qué? yo suelo ver que medio tipo la hoja copian, o sea, ponerle que No, es esta parte y ahí va vinculado. No sé si la no, hoja no, no, mismo copia el no, te voy a PowerPoint. mostrar algo. Andate por tu PowerPoint, dale doble clic a tu tabla dinámica. Pero no clic derecho, doble clic izquierdo. Ahí espera un ratito, porque se va a medio colgar y ahí se va la hoja. Allá adentro vos le tenés los segmentadores. Andate por tu derecha, movete hacia tu derecha. No, pero no con tu mouse, sino con tu teclado. Con tu teclado, movete. Ya. Ahí están los Ah, segmentadores. O sea, es como si fuese que tu Excel está dentro de tu PowerPoint. Entonces, cualquier cosa que le hace a tu Excel acá, él va a mostrar. Lo que no sé, que ahora puedes probar, es qué pasa si agrandás el ancho. Es decir, viste que ahora se quedó la tabla dinámica nomás, pero qué pasa si agrandás el ancho como para que se vea inclusive el segmentador. Pero tenés que estar adentro de tu Excel. O sea, cuando le diste doble clic, él entró en Excel. Y ahí, cuando él te muestra el Excel, lo que yo digo para agrandarle, no cuando se ve como una imagen. Ahí un poco agrandarle. Eso era. Y salió un poco ahora de esto ahí es lo un que yo suelo ratito. ver. Claro, porque Claro. sí se puede, pero andate un poco afuera de tu Excel. O sea, ahí en tu PowerPoint quédate un ratito. Va a mirar nomás a ver qué hace. No, no, no. Afuera de tu PowerPoint, en tu PowerPoint, pero afuera del Excel. En la, en la- en ¿Cómo la volver a mi presentación. PowerPoint? En la presentación nomás. No, no, no. Ah, ya. No, no, no. Ahí está. Ahí. El tema es que él deja esto como tipo una imagen. O sea, vos no podés tocar ningún segmentador ahí cuando está en tu PowerPoint. En el PowerPoint ya se queda como estático, por llamarlo de alguna forma. Ahora, si vos querés en tu presentación entrar y cambiar, podés entrar al Excel haciéndole doble clic. No sé, vamos a suponer que quiero ver todo lo de Asunción. Entonces, entra un ratito haciéndole doble clic a esta pantalla, por llamarlo de alguna forma. Selecciona Asunción, va a cambiar y ahí salí. Y ahí se quedó.
¿Entendés? O sea, esto es, y esto qué es lo que hace, que lo que cambia acá cambia en tu archivo de Excel, porque está vinculado. Ese es lo que es el tema de pegar vinculado. Le pegas a cualquier cosa que pegues o que copies de Excel y pegues como vínculo, queda, digamos, es como que el archivo se guardó en tu PowerPoint y todos los cambios que vos haces acá tienen que ocurrir allá en tu archivo original, porque es un vínculo exacto, digamos, ¿verdad? Así debe de funcionar. Habrá que ver en la realidad si funciona así, ¿sí? Pero ya o sea, te pude mostrar cómo se visualiza el segmentador con la tabla dinámica en PowerPoint, pero es haciendo la copia, ¿no? Es, por ejemplo, copiando el segmentador y pegando, como si lo hiciste con la tabla. Copias la tabla y pegas y después le agrandas para que se vean los segmentadores. Entonces, este tema de visualización de la información en PowerPoint va a depender mucho de tu organización en Excel para que esto se vea bien y que vos puedas básicamente visualizar esos datos como se debe, ¿sí? Por eso es mucho organizar, ponerle color, cambiarle los anchos, ver si querés ver en una sola columna, en una sola fila, en varias columnas, en varias filas, hacer el luqueo, como se le suele decir, y una vez que ya tenés todo, y ojo que la interconexión se hace por segmentador. Acá vos hiciste la conexión de tipo de cliente con todas las tablas dinámicas, pero no de los demás segmentadores con toda la tabla dinámica. Que si vos querés que todos los segmentadores al mismo tiempo te funcionen con todas las tablas al mismo tiempo, vos tenés que ponerte a conectar todos los segmentadores con todas las tablas al mismo tiempo o de una vez por parte, digamos, para que una vez que esté todo interconectado, a partir de ahí sí sea una interconexión completa de todas las tablas con todos los segmentadores. Bueno, nosotros empezamos a las 3, ¿verdad? Nos fuimos un chiquitito de nuestra hora, Sí, profe. pero valió la pena. Sí, Bueno, profe. a ver, yo les cuento. Yo hasta acá normalmente hago mi, ¿cómo se llama? El curso, ¿sí? Yo dependo de ustedes nomás. Si ustedes quieren desarrollar también todo esto, son más clases, ¿sí? Yo no sé cómo los organizadores del curso, qué le dijeron a ustedes, si ya tienen que terminar, ya es evidente que pasó mucho tiempo de nuestro cronograma original, pero repito, yo no tengo tiempo, no tengo problema de poder desarrollarle todo eso, estaba estipulado, pero yo voy siempre modificando nomás la cantidad de clases, ¿verdad? Lo que viene después de buscar objetivos de referencia es la parte financiera. Hay gente que quiere saber de la parte financiera, entonces hace. Hay gente que dice, no, la parte financiera en realidad yo no es mi campo, entonces lo que sí quería saber era todo lo de tabla dinámica y formulación. Entonces podemos dejar hasta acá. Hay gente que quiere saber todo, entonces yo dependo de ustedes nomás. Si quieren dejarlo hasta acá, podemos, si no, podemos continuar. Pero siempre en nuestro horario, ¿verdad? Nuestros días y nuestro horario. Depende de lo que ustedes decían, más chicas. Sí, vamos a pensar, profe. Vamos Dale a hablar pues, y con me Dani. avisan, porque si Sí, ya quedamos hasta acá, yo entonces ya le emito los certificados, ya le remito a la gente de recursos humanos y una copia a ustedes también, ¿verdad? Para dar por finalizado este curso, ¿verdad? Pero depende de ustedes, como ustedes me digan, me avisan y vemos. Inclusive el archivo lo tienen ustedes, pueden entrar a mirar uno a uno los temas, si por ahí no es de su Profe, interés. en caso de que optemos por continuar, ¿cuántas clases más o menos esto Y las va a depende tomar. mucho de nuestro avance, o sea, siempre es relativo, ¿sí? O sea, yo normalmente esa clase, ahora un poco, una, dos, tres, en 4 horas por ahí terminaríamos ese buscar objetivos, referencias y sistema de renta. Ahora un poco, una, dos, tres, cuatro, en 5 horas por ahí. Entonces va a depender de las sesiones que hagamos para cubrir esas 5 horas. Si son 1 hora y media, estamos hablando de 2 sesiones, son 3 horas. Serían 3 o 4 sesiones por ahí otra vez, ¿verdad? Por eso yo les ofrezco y ustedes deciden, me avisan, pueden entrar, revisen a ver si les interesan los temas de los que se toca ahí adentro. Y si sí seguimos y si no, hasta aquí y ya les emito el certificado para que ustedes le presenten a su jefe que ya terminaron, ¿verdad? Otra opción que suelo hacer también con mis alumnos es le paso videos de esas clases, pero con otro grupo, ¿verdad? Así como le paso el link de sus clases con ustedes y yo, les paso el link de esas clases, pero yo con otras personas y ustedes ven cómo se desarrolla, ¿verdad? Que básicamente es seguir lo que dice el video y también está, ¿verdad? Si es que deciden de repente
hasta acá nomás, pero con ese plus de que yo le puedo pasar el video de esas, del desarrollo de todo lo que ahí falta, ¿verdad? Buscar objetivos, sistema de renta, solver y macros inclusive, ¿verdad? Sí. Entonces, yo dependo de lo que ustedes decían. Avísenme nomás, chicas, ¿sí? Y yo con eso le doy el cierre o continuamos. Me avisan, sin problema. Dale, Dale, profe. ¿Estamos? Te vamos a avisar. Quedamos Está. así. Ok, Gracias, Chocito. profe. Nos vemos. Gracias, gracias. Bueno. Chao,